Yo tengo la seguridad meridiana de que muchos de los que están presentes en algún momento han tenido algún deseo, alguna aspiración, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿quién no ha escuchado y quién no ha deseado en algún momento tener un viaje en un crucero, ¿no? Viajar por los mares, recorrer el planeta, el mundo entero, ¿no es cierto?, en un viaje de placer, en un tour. ¿Quién lo desea? Mucha gente anhela, ¿no es cierto?, darse un gusto de esa naturaleza. Hay otras personas que tienen otras aspiraciones. Tienen aspiraciones, por ejemplo, de ser personas con poder, tal vez de fama, tal vez tener riquezas, como una manera, una forma de enfrentar el sistema. Bueno, en realidad, para nadie eso es un misterio de que todos en algún momento, yo me incluyo, pueda uno soñar despierto, ¿no? Eso es lo que en otras palabras se conoce como fantasías, ¿no? Tener fantasías, que a veces, y por qué no decirlo, en la gran mayoría de los casos son irrealizables, pero existe, ¿no es cierto?, en nuestra naturaleza humana imperfecta, que nos inclinamos por vivir alguna fantasía. Y por eso se habla de un mundo de fantasías, porque hoy día mucha gente las tiene. Desea disfrutar, así entre comillas, de cosas que son a veces, por qué no decirlo, totalmente inalcanzables. Pues bien, hay mucha literatura, las revistas, libros, películas, la televisión, internet, que difunden profusamente la manera de que la persona disfrute de la vida. Pero en realidad esto envuelve riesgos, envuelve riesgos. ¿Y por qué? Eso lo vamos a analizar precisamente a través de nuestro tema. En primer lugar, nosotros debemos rechazar las fantasías mundanales. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué razón? Bueno, porque las fantasías mundanales son eso, solamente fantasías, son sueños, que lo colocan a uno en una situación así como marginal con respecto a la realidad. Y estas fantasías o deseos pueden ponernos frente a frente a una realidad dura, como puede ser ponernos frente al pecado. Y cuando hablamos de ponernos frente al pecado, significa que nosotros, como humanos imperfectos, en el afán de aspirar a ocasiones especiales, puede que incluso vulneremos o transgredamos principios divinos. Y eso es de riesgo. Por eso, como apropiadamente hemos leído muchas veces, ¿no es cierto?, las palabras de Santiago, el discípulo, en el capítulo 1, en el versículo 13 en adelante, dice que cuando un deseo malo se puede posicionar de una persona, al final lo puede llevar al pecado. Y eso es algo totalmente susceptible, ¿no es cierto?, de que suceda. Esto de fantasear en realidad no es nuevo. Fíjese usted que el mismo caso de este obstinado y también fuerte y vigoroso opositor al soberano del universo, como es justamente Satanás, el diablo, precisamente fantaseó. ¿Qué es lo que pretendió él? Bueno, las pretensiones de esta criatura
fue la de tener un grado de poder para que se le adorara. Eso fue una fantasía de esta criatura espíritu. Y en alguna medida, él logró poner en vigencia o en vigor esa fantasía de que se lo adorara engañando. ¿A quién? Bueno, conocemos perfectamente el relato, ¿no es cierto?, de Génesis capítulo 3, versículo 1 al 5, donde esta criatura solícitamente llegó al engaño. Yo quisiera, por favor, invitarlos a que nos dirijamos al libro de Apocalipsis. Vamos a ver acá el capítulo 20. Vamos a ver los versículos 1 al 3 y después vamos a ver el 10. Dice el relato de de Apocalipsis capítulo 20. Vi a un ángel, dice la visión, que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Atrapó al dragón, la serpiente original, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, donde lo encerró y selló la entrada, para que no volviera a engañar. Se fijan ustedes en el relato, para que no volviera a engañar a las naciones hasta que se terminaran los 1000 años. Después de eso, tiene que ser liberado por un poco de tiempo. O sea, este ángel siempre ha fantaseado en orden a desviar la atención de la creación humana para adorar al que tiene que adorarlo, a su creador, a Jehová Dios. Entonces, tal como se relata aquí, dice el registro que este ángel se ha dedicado a engañar. ¿Para qué? Para fantasear en orden a atraer la atención de la creación humana hacia él, para que se le adore a él. Pero miren ustedes lo que agrega el versículo 10 ahora del capítulo 20. El diablo, que los estuvo engañando, fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde ya estaban tanto la bestia salvaje como el falso profeta. Ellos serán atormentados día y noche para siempre, jamás. El relato vuelve a reiterar el hecho de que esta criatura angélica se ha dedicado a engañar. Y fantasear, en el fondo también, es justamente un engaño. Es una manera de engañar. Pues bien, este ángel tiene, ¿no es cierto?, en sus registros el haber engañado a otras criaturas angélicas y los arrastró precisamente para vivir fantasías. ¿Cuáles son estas? Por ejemplo, en el periodo preludiano, este ángel que acaudilló a otras criaturas angélicas sedujo la idea de que aquí en la tierra podría lograr engañar a mujeres con quienes se podrían concretar enlaces. Y eso precisamente llevó a que efectivamente muchos ángeles creyeron esa falacia o ese engaño de que aquí se podía vivir a su pleno arbitrio. Y hizo entonces que contrajeran matrimonio con mujeres aquí en la tierra. ¿Qué produjo eso? Bueno, el registro de Génesis muestra en el capítulo 6 que en realidad estas criaturas dieron origen a una prole híbrida que generó mucha violencia aquí en la tierra, muy
muy parecida a la violencia que se está viviendo en el mundo en la actualidad. Y entonces Jehová tuvo que proceder a castigar a estos ángeles que se materializaban como criaturas humanas y desmaterializarse. Y fueron castigados y puestos, ¿no es cierto?, en castigo, en una condición de desconocimiento del propósito de Jehová. Y tal, yo los invito, por favor, para que veamos parte de este relato aquí en la carta de Judas. Vamos a ver aquí en la carta de Judas, lo vamos a ver en el versículo 6. Nos dice el versículo 6, y a los ángeles que no mantuvieron su posición original, sino que abandonaron el lugar donde les correspondía vivir, los ha reservado con cadenas eternas en profunda oscuridad para el juicio del gran día. Así es. Claro. Entonces estos ángeles que fantasearon aquí en la tierra y dieron origen a una condición de caos, Jehová entonces los colocó en esta posición, ¿no es cierto?, que ya se describía, y ahora solamente esperan el juicio eterno. Pues bien, nosotros podemos observar que Satanás, como el gran engañador, hizo engaño al principio y ha seguido engañando a la humanidad hasta el día de hoy. Y es por eso que vemos que muchas personas, mucha gente, vive lo que se conoce el mundo de fantasía. Como ya habíamos descrito en un principio, muchas personas piensan que realmente pueden lograr todo cuando en realidad es difícil que se logre todo, porque son aspiraciones, ¿no es cierto?, fantásticas. Ahora bien, nosotros hemos de entender que cuando las personas nos vamos a situar dentro del pueblo de Jehová en este instante, cuando uno se deja engañar por la sutileza de este sistema, en orden a que se pueden lograr objetivos que son inalcanzables, la fe de una persona puede naufragar. Y eso es lo que ha sucedido, ¿no es cierto?, con muchos miembros del pueblo de Jehová que se han dejado seducir por la idea de que se pueden lograr objetivos. Entonces entran a esforzarse por mayores logros, mayor actividad seglar, tal vez hora extraordinaria, o ocupar más tiempo del que tendrían que ocupar para obtener lo necesario con el objetivo, ¿no es cierto?, de poder lograr lo que ellos aspiran. Por lo tanto, dado que la seguridad personal o material es una ilusión, nosotros no nos debemos dejar seducir por esta idea. ¿Por qué razón? Miren, yo los invito, vayamos ahora al libro de los Proverbios y nos vamos a dirigir a los Proverbios en el capítulo 11, en el versículo 4, lo que describió aquí el sabio Salomón. Las riquezas, dice Salomón, no servirán de nada en el día de la furia, pero la justicia salvará de la muerte. Así es. Hoy día, en los tiempos actuales, dadas las mismas condiciones que está viviendo la humanidad, muchas personas piensan que en realidad, mediante las riquezas, pueden enfrentar las vicisitudes que tiene el sistema. Sin embargo, también es valioso aquí considerar lo equivocado que están las personas cuando piensan de esta manera. Los invito, por favor, al mismo libro de Proverbios, pero vamos a dirigirnos al capítulo 18
Y vamos a ver el versículo 14. ¿No? Nos dice aquí el registro. Voy a ver aquí 18:11, perdón, 18:11. La riqueza del rico es su ciudad fortificada. Claro, las personas piensan que ahí está la fortaleza, ¿no? Pero ¿dónde dice? En su imaginación. Es como una muralla protectora. Así piensan las personas, ¿no es cierto?, que fundamentan su esperanza en la riqueza. Ustedes recientemente, y todos los que estamos aquí presentes, habremos escuchado noticias de personas jóvenes que se ven envueltos en grandes desfalcos, ¿no es cierto?, malversaciones de recursos, ¿cierto?, porque las personas quieren tener riquezas. Y eso es, como dice el registro divino, la Biblia, un gran engaño. La Biblia, entonces, ciertamente nos recomienda lo que tenemos que hacer para vivir de una manera tranquila, con una conciencia tranquila, conformarnos o contentarnos con lo que tenemos. ¿Y qué hay, por ejemplo, de las personas que hoy día, ¿no es cierto?, fantasean con los aspectos sexuales? Aquí mismo en el país, por ejemplo, los jóvenes aspiran a tener aborto libre. ¿Pero qué significa eso? Significa darle rienda suelta al libertinaje. Por eso las personas no se atienen a principios, a mandatos, sino simplemente a darle gusto, ¿no es cierto?, a sus deseos malsanos. ¿Cómo se fomentan estas cosas? Bueno, se fomentan precisamente por la lectura de pensamientos, comilla, avanzados, cierro la comilla, de personas, ¿cierto?, que piensan sobre la conducta humana. Por ejemplo, novelas románticas, películas, u también videos inmorales. Otros se han enredado en las redes sociales. Y lamentablemente las redes sociales son también muy engañosas. Muy engañosas. ¿Por qué razón? Hay muchas personas que plasman compromisos o fantasías mediante las redes sociales y conocen a personas de otros lugares del mundo. Y el conocimiento por la vía, ¿no es cierto?, virtual, o sea, internet, hace de que se comprometan. Y después de los compromisos, ¿a qué llevan? Al fracaso. ¿Por qué razón? Porque eso conlleva a que las personas concerten enlaces que después, cuando se conocen, fallan. Conozco un caso personal de esa naturaleza. Y dentro del pueblo de Jehová, ¿no? Después vienen las lamentaciones. Otros, ¿no es cierto?, han llegado incluso al adulterio. Y cuando llegan al adulterio, ¿a qué conduce el adulterio? Bueno, conduce precisamente al divorcio. El adulterio es una gran ofensa a Jehová. Es una ofensa al cónyuge inocente. Y también cuando se lleva a cabo por miembros dentro del pueblo de Jehová, es una ofensa para la congregación. Así que, indudablemente, el consejo de Proverbios capítulo 5, versículos 18 al 20, es bueno que lo tengamos presente, tanto los jóvenes de la congregación como los que ya no lo somos, pero que vale la pena considerarlo. Los invito, por favor, a Proverbios capítulo 5, versículo 18 al 20. Nos dice aquí Salomón lo siguiente:
Bendita sea tu propia fuente y goza con la esposa de tu juventud, una amorosa sierva, una encantadora cabra montés, que sus pechos te saquen en todo momento, que siempre seas prisionero de tu amor. Y el 20 nos dice, hijo mío, ¿por qué deberías dejarte cautivar por una mujer descarriada o abrazarte al pecho de una mujer inmoral? Qué excelente consejo, ¿no es cierto? Es valioso tenerlo en seria consideración. Por lo tanto, hemos de entender que quienes se aboquen a perseguir sueños egoístas sufrirán una amarga desilusión. Eso es un hecho. ¿Por qué razón? Porque una persona podrá tener muchas fantasías, o sea, querer hacer cosas que son inalcanzables o que pueden conducir a un desastre moral y espiritual, porque precisamente este sistema tiene fecha de vencimiento. Este sistema termina muy pronto. Y estas palabras de la primera carta de Juan, en el capítulo 2, que los invito a que veamos, es valioso que lo tengamos en seria consideración. La primera carta de Juan, vamos a ver aquí el capítulo 2, vamos a ver los versículos 16 y 17. Porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la ostentación de las cosas que uno tiene, proviene del Padre, sino que proviene del mundo. Y termina el versículo 17 diciéndonos, además, el mundo se está yendo y sus deseos también, pero el que hace la voluntad de Dios vive para siempre. Más claro, ¿no es cierto?, ponerle agua encima. Por eso ahora nos vamos a adentrar un poquito en lo que cantamos en la canción de apertura. Poner nuestra esperanza en el reino de Dios, no en la fantasía. El reino no es una fantasía, es una realidad. En la medida que nosotros nos abocamos a investigar acerca del reino, podemos ver que el reino es un gobierno real que tiene todo el poder que se le ha dado, como lo dijo Jesús antes de ascender a la región celestial, que se le había dado poder tanto en el cielo como en la tierra, y que satisfará todos los buenos deseos que nosotros tengamos. El reino de Dios ya ha convertido en realidad muchas de las promesas que tiene consideradas. ¿Y por qué decimos esto? Miren ustedes, esta congregación forma parte de las muchas congregaciones del pueblo de Jehová a través del mundo. Más de 8 millones de personas estamos proclamando las buenas noticias del reino. En las ocasiones especiales del pueblo de Jehová, como es la conmemoración de la Cena del Señor, o conferencias especiales, o asambleas masivas a través del mundo, vemos ya a millones de personas. Ese es un logro, ¿cierto? ¿Y qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que vemos en una asamblea nosotros? No vemos desórdenes, no vemos pancartas, vemos el orden que el Espíritu Santo de Jehová permite dentro de su pueblo. Es un privilegio, ¿no es verdad? Es un privilegio. Estamos nosotros disfrutando a plenitud de lo que significa vivir ya en paz. Miren,
quiero llevarlos, por favor, al Salmo 29, al versículo 11, y aquí vamos a ver cómo se cumple lo que estamos comentando. Salmo 29 en el versículo 11. Nos dice el registro acá: Jehová les dará fuerzas a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Y eso es indesmentible. Hoy día disfrutamos, ¿no es cierto?, de una excelente paz dentro de los límites del paraíso espiritual. Debemos estar seguros entonces de que la esperanza, no la ilusión, la esperanza cierta de que el reino traerá las bendiciones que esperamos, son una realidad. Por eso, aquí aplica las palabras que dice el apóstol Pablo en su carta a los Hebreos en el capítulo 11, en el versículo 1, en orden a definir la fe desde la óptica divina como una certeza, ¿no es cierto? O sea, la seguridad absoluta de que lo que nosotros esperamos es una realidad. ¿Quién lo ha hecho esto? Nuestro Padre Celestial, Jehová. Por eso entonces debemos seguir fortaleciendo esta esperanza por medio de estudiar regularmente la palabra de Dios. Usted o yo tenemos que hacernos un proyecto de estudio de la Biblia. Cuando hablamos de proyecto, es un término nuevo ahora que está usando, ¿no es cierto?, la organización de Jehová. Hacerse un proyecto significa que usted o yo nos hacemos el tiempo para considerar desde la mañana hasta la noche, ¿cierto?, tiempo para dar atención a lo que nos dice Jehová mediante su registro inspirado. Primero, considerar el texto del día, como también la lectura del capítulo, de donde se ha extraído el texto del día. Eso le permite a usted avanzar en el progreso del estudio de la palabra de Dios. Recordemos de que estamos viviendo precisamente en los últimos de los últimos días. El sistema, ¿no es cierto?, ya está, tal como lo comentamos hace algún instante, en su parte final, en la fecha de vencimiento. Como lo dijo Jesús, el día está marcado. Y como está marcado, no hay nada que hablar. Sí o sí, Jehová Dios le va a dar fin al sistema. Por lo tanto, el restringido ha sido muy denodado en trabajar por los intereses del reino. No hay absolutamente ninguna organización en el mundo que demuestre más denuedo por el trabajo, por un objetivo: proclamar las buenas noticias del reino. Jehová Dios tiene, ¿no es cierto?, para con nosotros a este resto de personas ungidas con Espíritu Santo para darnos a conocer su propósito. Y nosotros, como parte de una grande muchedumbre de otras ovejas, estamos colaborando con este resto en la santificación del nombre de Jehová. Es valioso, ¿no es cierto?, que nosotros sigamos haciendo esto. Por lo tanto, surge la pregunta: usted, hermano, usted, hermana, usted, amigo, persona que esté estudiando la palabra de Dios, ¿se ha propuesto, por ejemplo, trabajar con más denuedo por la proclamación de estas buenas noticias? Todos nosotros debemos estar empeñados en este objetivo. ¿Lo hacemos con ardor
con vehemencia, ahora aprovechamos toda ocasión. Si usted está en un grupo que ha salido para trabajar de casa en casa, de manera personalizada, puede abordar a una persona que vaya pasando por su lado, que vaya en tránsito. Puede abordarle, puede conversarle acerca de la promesa del reino. Toda persona debe conocer esto. Antes de empezar esta reunión, conversaba con una hermanita presente acá, ¿cierto?, de conversarle, por ejemplo, a policías acerca del reino. Bueno, comentábamos con la hermana, ¿no es cierto?, la importancia de que consideremos que un policía de cualquier institución, sea carabinero, sea un policía civil, son personas. Y como personas tienen el derecho de escuchar las buenas noticias del reino. Dentro del pueblo de Jehová hay muchas personas muchos hermanos, ¿no es cierto?, y hermanas también, que han trabajado en instituciones de orden, pero ahora están trabajando por los intereses del reino. Por lo tanto, entonces, ha llegado un momento, ¿no es cierto?, para que mantengamos nuestra mente y nuestro corazón fijamente en el propósito de seguir trabajando por la proclamación del reino, que será ya una realidad dentro de poco. Y tendremos entonces el privilegio de darle gracias a Jehová por la bondad que nos ha mostrado para seguirle sirviendo de aquí y para siempre. Muchas gracias.